les tenga cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos, mis hermanas que me escuchan en esta maravillosa tarde, y esperamos que este corto pensamiento sea de edificación para todos. Entonces vamos a estar trayendo un pensamiento que se encuentra en Juan capítulo 8, comenzando del versículo 20. 8, comenzando del versículo 20. Y la palabra del Señor dice así: Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y la palabra del Señor sigue diciendo. Vamos a leer hasta el verso 32. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Verso 24. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre, en esta tarde pedimos su bendición, pedimos unción, pedimos que usted hable a nuestro corazón. Dios, ayúdenos a entender su palabra, poder exponerla y sobre todo, Señor, poder tomarla en nuestro corazón, aceptarla tal y como está escrita y tal y como usted quiso dejárnosla. Señor, pedimos, si hay alguien con un tipo de aflicción, Señor, si hay alguien que está pasando por tiempos difíciles, Señor, que están teniendo problemas en el hogar, con su familia, con hijos, Señor, que la pareja esté sufriendo problemas, pedimos, Dios, que tú intercedas, especialmente por los nuestros, los que se congregan en la iglesia Antioquía. Pedimos que tú vengas, Señor, y hables y consueles nuestro corazón a través de tu divina y santa palabra. Te damos gracias, Señor, por la internet y porque podemos, Señor, salir en video y podemos ministrar a aquellos que te necesitan, que puedan escuchar palabra tuya, Dios, palabra de poder. Y te damos muchas gracias por esta oportunidad. Y Dios, también te pedimos que si te hemos ofendido en algún punto, en alguna forma, perdónanos, Señor. Borra nuestro pecado, quita de nosotros aquello que te desagrada. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bendito sea Dios, hermanos. En el libro de San Juan hay dos capítulos que tienen más versículos que los demás, y el capítulo 6 de Juan y el capítulo 8 de Juan son esos dos capítulos que tienen más versos. Por ejemplo, Juan tiene 59 versículos en el capítulo 8 y en el capítulo 6 tiene 71 versículos. Y los demás son unos capítulos más pequeños, pero en este capítulo hay ciertos temas que se vienen enseñando desde hace unas semanas. Y el primer tema fue acerca de la mujer adúltera que presentaron a Jesucristo. Y la segunda fue acerca de cuando Jesús les habla y les dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ya cuando terminó ese discurso, dice en el verso 20 del pasaje que leímos: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. El Señor sabía que lo querían atrapar, el Señor sabía que querían llevarlo a la cruz, pero todavía no era el tiempo. Y luego comenzamos con el versículo 21. Y la palabra del Señor dice así: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados morirás, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Estas palabras eran unas palabras muy difíciles para entender, especialmente a los judíos incrédulos o aquellos escribas, los fariseos, los que le tenían envidia, los que le tenían un resentimiento, un celo. Y entonces cuando Jesús les dijo: yo me voy, entonces ellos se quedaron pensando: pues ¿para dónde se va a ir? ¿Cómo es que se va a ir? Si usted se fija en el verso 22, decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué es lo que está diciendo? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Bueno, esto sucedió cuando Jesús estaba caminando entre los hombres. A Jesús todavía no lo habían crucificado. Jesús hablaba de el momento en el cual iba a ser quitado de ellos y se iba a ir. Se iba a ir al cielo, porque sabemos todos que Él resucitó de entre los muertos y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces Jesús les dice: miren, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Ustedes van a morir en su pecado y ustedes no pueden entrar donde yo estoy con el pecado que ustedes tienen. Entonces ellos no captaron eso, sino que el pensamiento de ellos era de que, pues si se va a ir, ya no hay necesidad de matarlo o de quitarlo de este mundo, pero ellos no entendieron la seriedad o de lo que Jesús les estaba diciendo. Y si seguimos leyendo, dice en el versículo 23, les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. La verdad es que aquí es donde está la grande diferencia. Jesucristo vino del cielo, vino de Dios, vino del paraíso y se presentó aquí en el mundo. Entonces Jesús no era del mundo, Jesús era de arriba. Y el lenguaje celestial
era el que hablaba Jesús. Y era muy difícil entender lo que Jesús hablaba, porque lo que Jesús hablaba lo que el Padre le pedía que hablara. Entonces es muy duro cuando un cristiano trata de hablarle a una persona que no ha creído en Jesucristo, que sus pecados no han sido perdonados, no sabe cómo el sentir cuando uno es justificado ante Dios Padre, el que no ha pedido perdón a Dios, el que no ha sido redimido, el que sigue caminando en pecado, va a morir en pecado y no puede estar donde está Jesucristo. Ahorita estaba en la tierra y les dijo esto, pero en el versículo 28 les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerás que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, Él les dice aquí en este verso que va a ser levantado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo iban a crucificar. Pero regresando al versículo 23, aquí les dice claramente, yo soy de arriba, yo no soy de este mundo. En otras palabras, Jesucristo nunca se contaminó con el mundo. ¿Por qué? Porque su pensamiento, su ser era celestial. Su dirección venía del Padre. Él agradaba al Padre. Entonces, su pensamiento no era como el pensamiento de los seres humanos. Sin embargo, ellos pensaban que se iba a ir a matar por allí y eso les fascinó a ellos. Y en el versículo 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados morirás. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que si no creemos en el Hijo, si no creemos en Jesús, si no ponemos nuestra confianza en Jesús, vamos a morir en nuestros pecados. No tenemos ninguna forma de esperanza cuando nosotros no queremos creer en Cristo. Es triste, hermanos, que en el mundo en el cual nosotros vivimos, la actitud que el hombre tiene cuando comenzamos a hablar acerca del Señor Jesucristo. Por lo general, la gente ya no quiere escuchar lo que Jesús tiene que decir. Ya no quieren aceptar a Jesucristo. Si todos juntos, unidos, ponemos nuestra confianza en Jesucristo, todo cambiará. Jesús comienza a obrar en tu vida y tú comienzas a ser una persona diferente. Y eso es lo que el cristiano trata de hacer. El cristiano trata de enseñarle al mundo que nosotros somos peregrinos en este mundo. Nosotros estamos pasando por este mundo. Nosotros no somos del mundo. Nosotros somos de arriba, donde está el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos redimió. Y cuando nosotros ponemos esa confianza total en Él, nada de lo que nos rodea nos atemoriza. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todo en control. Él es el que controla todas las cosas. Él es el que levanta reyes, quita reyes. Él es el que levanta gobiernos, quita gobiernos. Dios es el que gobierna y seguirá gobernando por toda la eternidad, porque Él es Dios. Y déjeme decirle algo,
nosotros, los seres humanos, lo que necesitamos hacer, hermanos, es juntarnos, orar unos por los otros, preocuparnos uno por el otro, amonestándonos y pidiéndole a la gente que guarde las palabras de Cristo. Y vamos a seguir leyendo lo que dice aquí la Biblia. Fíjese que en el capítulo 3 de este mismo Juan 3, capítulo 3 y verso 18, fíjese lo que dice. Dice la Biblia de esta manera: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice este verso? Es que si no crees, automáticamente te estás condenando a ti mismo. ¿Qué nos cuesta creer en el Cristo que resucitó? ¿Qué nos cuesta poner nuestra confianza en Él? ¿Qué nos cuesta darle al Señor Jesús una oportunidad y decirle que reine en nuestro corazón? ¿Por qué no hacerlo a Él Señor de nuestras vidas? Él tiene mejor dirección porque Él es de arriba. Entonces, lo que viene de arriba es vida, es sagrado. Y por eso es que nosotros los cristianos le hemos pedido al Señor que nos perdone nuestros pecados, porque no queremos morir en nuestros pecados. El que muere en su pecado nunca podrá estar con el Señor. Y luego en el verso 39, en el verso 36 de ese mismo capítulo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios ama a todo ser humano. Dios no echa a nadie fuera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios nos ama a todos. Dios quiere que tú y yo y todos juntos le reconozcamos al Señor, porque Dios ama al ser humano, pero Él abomina el pecado. Este versículo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. En otras palabras, está asegurándote Dios que si tú no crees en el Hijo, no vas a ver la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Esto qué quiere decir? Es que Dios está enojado contigo, te ama, Él te quiere ayudar, pero está enojado con aquel que peca, con aquel que tiene pecado en su vida. Y todos somos pecadores, todos pecamos, pero al pedirle a Él que nos perdone, Él nos justifica y Él nos ayuda a aprender y conocer su palabra para guardar sus mandamientos. Fíjese lo que dice una cita ya en el Antiguo Testamento. En Proverbios capítulo 8 está un versículo muy interesante que quisiera leérselo. Proverbios capítulo 8, verso 36. 8:36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. El que peca no contra mí, no contra el escritor de Proverbios que es Salomón, no. El que peca contra Dios está defraudando su alma. Es lo que dice el verso 36 de Proverbios 8. Todos los que me aborrecen aman la muerte. El que aborrece al Hijo, el que no quiere aceptar al Hijo,
Eso es una forma de aborrecerlo y está en él la muerte. Y luego si seguimos leyendo de Juan capítulo 8, por eso dice capítulo 8, verso 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados morirás. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. ¿Quién es? O sea, ¿quién es Jesús? Lo que Jesús les dijo desde el principio. Este capítulo 8, si usted se fija en el verso 12, esto es lo que dijo allí cuando estaba enseñando en el templo. Otra vez, dice 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es una bendición y una promesa que Dios nos da cuando nosotros aceptamos a Jesús, porque Él es la luz. Cuando nosotros seguimos a Jesús, la Biblia dice, no vamos a andar en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Y acuérdese que Él habla espiritualmente. Él habla espiritualmente. En el versículo 25 dice la palabra del Señor. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, yo soy la luz del mundo. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Jesús vino hablando lo que el Padre le dijo al Hijo que hablara. Si ustedes se fijan en el capítulo 12, ahí en el capítulo 12, verso 49, Juan capítulo 12, verso 49 y verso 50 también, dice la Biblia, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús habló lo que el Padre le dijo que hablara. Él habló lo que el Padre le mandó decir. Y sé que sus mandamientos o su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora, regresando para atrás, unos capítulos para atrás, en el capítulo 10, si usted se fija en el versículo 30, hermanos, 10, verso 30, dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Jesús les dijo a los judíos, ¿verdad? Mira, me van a levantar, el Hijo del Hombre será levantado. Entonces van a conocer que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El verso 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Por eso en Juan capítulo 10, verso 30, dice, yo y el Padre uno somos. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Qué te cuesta a ti creer en él? ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada. Creer en él es el paso
de fe más grande que puedes hacer tú en esta tierra. Poner tu fe y tu confianza en Jesucristo, para que puedas ser tú justificado de tus pecados. No solamente creer en tu mente y en tu corazón, pero confesar que Jesús es el Señor. Buscar al Señor, pedirle a Él perdón. Mira, la palabra del Señor dice que muchos creyeron en Él. ¿Qué te cuesta a ti creer en Él? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ahora, si tú pones tu confianza en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. El problema que tenemos hoy en día es que la actitud de la gente es que no cree en Jesús y no han leído su palabra. No la guardan en su corazón, no creen en ella y por eso es que allí es donde está la muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo puedo yo apartarme del pecado? ¿Cómo puedo yo apartarme del pecado? Conociendo su palabra, sus mandamientos. En una ocasión, un ancianito que tenía como por costumbre levantarse a las 3, 4 de la mañana, y él se levantaba a leer la palabra y a orar. Se la pasaba orando y leyendo la Biblia. Y él estaba hospedando a una familia misionera. Y el misionero que estaba hospedado allí se levantó y escuchó allí ruido, se acercó con el ancianito y le dice: hermano, ¿está enfermo? ¿Qué está haciendo parado tan temprano? Le dijo: no, mijo, no estoy enfermo. Lo que estoy haciendo es que estoy buscando un mandamiento para obedecer. Y hermanos, así debemos de ser nosotros. Leer la Biblia buscando mandamientos para obedecer. En otras palabras, no ser solo oidores, no solo hablar la Biblia, pero hacedores de la palabra santa del Señor. Da tu vida a Cristo. Mira, muchos creyeron en Él. Jesús les dijo: guarden mi palabra, permanezcan en ella. Y al permanecer en ella, nosotros tenemos la vida eterna. Y hermanos, ¿no quiere tener usted la vida eterna? Dice: al permanecer en ella, seremos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Señor y Padre nuestro, te pido que tú toques el corazón de esta persona que escuchó este mensaje. Entra en su vida y cámbiale su ser. Dios, dale vida eterna, que pueda aceptar tu palabra, que pueda encontrar una Biblia y leerla, y que pueda meditar en ella y estudiarla. Y tú ven a su corazón, enséñale tu palabra, para que juntos, Señor, juntos todos, podamos crecer en el conocimiento tuyo, para poder tener una mejor iglesia, una mejor familia, una mejor comunidad, un mejor estado, una mejor nación. Ayúdanos a regresar a la palabra santa tuya, Dios. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga.